Floricanto presenta. Número 288. La pregunta es, ¿qué significa el altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar, sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar, mesa eucarística. Es decir, que el altar tiene una doble significación. Es la roca, luego lo explico, ¿no? Es la roca del sacrificio y es la mesa del banquete. ¿Qué significa eso de la roca del sacrificio? Bueno, no olvidemos que el Señor ofreció su vida sobre la roca del Calvario. Cuando uno va a Jerusalén, allí se encuentra que el lugar del Gólgota está sobre la roca en la que fue colocada la cruz de Cristo, ¿no? Además, también en el Antiguo Testamento con frecuencia vemos episodios de cómo los sacerdotes, cuando iban a ofrecer un sacrificio con piedras, con rocas, pues digamos que confeccionaban un altar en el cual iban a ofrecer el sacrificio. O sea, el altar era de piedra. Por eso también a Jesús se le llama piedra angular, piedra angular. Sobre la roca del monte Calvario, sobre esa piedra, es ofrecido el sacrificio de Cristo. La roca es Cristo. Por lo tanto, el primer sentido de la palabra altar es la roca del sacrificio. En los altares, por cierto, algunos altares son de piedra y suelen ser consagrados, y algunos altares que no son de piedra se les suele poner en ellos como un ara en medio del altar, un ara que es un pequeño un trozo de piedra en el que se hace la cruz de consagración del altar. A veces debajo de un ara también se pone alguna reliquia de algún santo debajo del ara del altar. Por lo tanto, primer significado del altar es la roca sobre la que se ofrece el sacrificio. Y el segundo es la mesa. El altar también tiene una forma de mesa sobre la que se celebra el banquete. El altar representa, por lo tanto, a Cristo. Encima, en el altar se ofrece el cuerpo de Cristo. Ambas cosas. El altar representa a Cristo, pero también lo que se pone encima del altar también es el sacrificio, es Cristo mismo. Hay una famosa advocación, ¿no?, de la carta a los hebreos en la que se habla de Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Jesucristo es la imagen del sacerdote que ofrece el sacrificio, pero es también él la víctima que se ofrece en ese sacrificio. No solo es el oferente, es el ofrecido, y también es el altar sobre el que se ofrece. Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, es el que ofrece el sacrificio, es el sacrificio ofrecido y es el altar también sobre el que se ofrece. Las tres cosas, el sacerdote, la víctima ofrecida y el altar, representan a Jesucristo. ¿Esto en qué se traduce en nuestra vida? ¿Qué aplicaciones espirituales prácticas tiene el decir que Jesucristo es el altar? Pues tiene una aplicación muy, muy importante, y es entender que para que la ofrenda de nuestra vida, nuestra ofrenda dirigida a Dios, tenga valor, para que tenga valor tiene que ser ofrecida en el altar que es Cristo. Nuestra vida, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, nuestras oraciones, no tienen valor salvífico por ellas mismas, no lo tienen. Si alguno se dedicase toda su vida a hacer penitencias, ¿no? Esas penitencias por sí mismas tendrían valor. No, por sí mismas no tienen valor. Lo que tiene valor es ofrecerlas en el altar que es Cristo, es decir, uniéndolas a Cristo, que Él presenta su propia ofrenda, es la víctima, y al mismo tiempo es el altar en el que se unen todo el resto de las ofrendas del mundo a Cristo, unidas a Cristo, se ofrecen al Padre. La maravilla de Jesucristo es que Él
al ofrecerse al Padre, digamos que se convierte en el altar para que todas las ofrendas entren y se unan a Jesucristo, ¿no? Hay una imagen muy gráfica y es esa famosa gotita de agua que añadimos al vino en el cáliz. Cuando el sacerdote prepara el cáliz, ¿no? En el momento de las ofrendas, al vino le echa una gota de agua. Y esa gota de agua simboliza varias cosas, pero entre ellas también simboliza nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Ponemos en el altar nuestra vida. El altar es Cristo y en Cristo ofrecemos nuestra vida al Padre. Y entonces, lo que de por sí pues, no tenía capacidad salvífica, unido a Cristo, ofrecido en el altar, sí adquiere esa capacidad salvífica. Por eso podemos decir, ¿no?, que todo lo que acontece en nuestra vida, unido a Cristo, Dios lo hace fecundo, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Por eso la Iglesia nos predica tanto el unirnos a Cristo, unirnos a su entrega, unidos a su ofrecimiento. Y para ello es clave que entendamos el sentido del altar. Jesucristo es sacerdote. Él me enseña a ofrecernos, ¿no? Es la víctima. Él, su sacrificio, Él, ofrecido en la cruz, fue la verdadera ofrenda que salvó al mundo. Y es el altar. En Él nos ofrecemos todos. Hagamos de nuestra vida, por lo tanto, una ofrenda viva al Padre, unidos a Cristo en el altar de la Eucaristía.